Esta esquina fue un área bastante importante dentro de Ciudad Vieja, ya que hacia su extremo oeste pasa una de las dos calles principales que tenía la ciudad en el momento que estuvo en auge. A la vez, en esta estructura, en su investigación, se identificó que hubo un taller de herrería, es decir, un espacio donde se trabajaba el hierro, se forjaba toda clase de materiales que eran utilizados para la construcción de la misma ciudad. San Salvador fue trasladado en 1545 desde Ciudad Vieja al sitio actual. Estas características geográficas no permitieron que la ciudad pudiera crecer. A medida que San Salvador se hacía más grande, llegó un momento en que no se podía expandir. Entonces fue necesario pedir permiso a la corona y trasladarla al lugar donde actualmente está San Salvador. San Miguel de la Frontera se fundó en 1530, cerca de Usulután, por Luis de Moscoso, y extinguido en 1534. Fue vuelto a establecer por Cristóbal de la Cueva en 1535, para ser después trasladado al presente lugar en 1586. La Trinidad de Sonsonate fue organizada en 1553 en Los Izalcos y San Vicente de Austria se erigió en 1635. Poco a poco el estilo de vida cambió. La propiedad privada de la tierra surgió mediante las mercedes de tierras baldías, pues se consideraba que el suelo pertenecía a la corona. Durante toda la época colonial, coexistió la propiedad privada con la colectiva, esta de las comunidades indígenas. Es un cambio total porque es traer las instituciones europeas, traer el cristianismo a través de la religión católica, traerlo a países, a lugares donde había preponderado totalmente las religiones precolombinas, prehispánicas, y ahora el cambio es total. Estas poblaciones tendrán que aprender a convivir con el nuevo sistema, a aceptar un vasallaje hacia reyes europeos, en fin, y cambiar toda su manera de vivir, todo su mundo cultural, todo su entorno. 4 órdenes religiosas se instalaron en el territorio salvadoreño con sus conventos: la de Santo Domingo, San Francisco, Nuestra Señora de la Merced y San Juan de Dios. Sin lugar a dudas, la religión estaba presente en los siglos de la monarquía. En la escultura religiosa llegó a predominar el estilo barroco. Esta iglesia es un ejemplo estupendo, por cierto, de la nueva religión impuesta, porque no solamente fue evangelización, sino que fue imposición de religión y el levantamiento de los templos para la nueva religión, el cristianismo, que se le imponía a los indígenas. En la época colonial toda la vida va a girar alrededor de la observancia de la liturgia. La vida colonial, la base es la iglesia. Y luego estos indígenas van a ser concentrados en pueblos trazados a la española, lo cual lleva el sistema urbanista español del momento, que es esta plaza con las calles que salen en ángulo recto. En fin, el sistema que se va a ver en toda la América española: plaza, iglesia, autoridades civiles y las plazas que se ocupan para mercado. En las provincias salvadoreñas surgió una sociedad híbrida y mestiza en lo cultural y en lo étnico. Hubo otro elemento racial, perteneciente al negro africano, que llegó como esclavo y dejó su huella en la sangre mulata. Las comunidades indígenas se organizaron en sus propios pueblos, sometidas a tributación con tierras comunales, y cuando hubo tierras ejidales o municipales, fueron trabajadas con cultivos de subsistencia tradicionales y nuevos productos traídos de Europa, como cítricos, arroz, caña de azúcar y otros. Además se criaba ganado vacuno, cerdos, cabras y aves de corral importados de España. El primer producto de exportación fue el cacao. La zona más importante de este cultivo fue Izalco, en Sonsonate.
Esto era prácticamente la capital de la producción de cacao en esta parte de Centroamérica. Y la facilidad que tenían en la nación, no solamente la producción, sino que pronto comenzaron a usar una rada abierta para que llegaran los barcos, que es lo que se convirtió en el puerto de Acajutla. Como moneda, uno podía comprar cosas en el mercado con el cacao. También se usaba conjuntamente con el peso español, sobre todo para hacer cambio en el mercado. Entonces circulaban las dos formas de moneda, ¿no? El cacao era el producto de tributo más cotizado que había en zonas de agricultura de Mesoamérica. Como aquí no había oro, no había plata, no había ningún metal precioso, entonces el cacao y otros productos de la tierra llegaron a ser más importantes como tributos. Luego tomó importancia el jiquilite, que producía la tinta añil. El espléndido color azul cautivó a los principales importadores, España, Francia e Inglaterra. Se exportaba en marquetas secadas al sol, almacenadas en sacos de cuero vacuno llamados zurrones. Los pipiles pagaban mucho tributo a los españoles en textiles, en lonas de algodón. De la zona de Sonsonate también se obtuvo la resina medicinal del bálsamo, el cual se exportaba principalmente a Perú. En el área que hoy comprende Metapán, se desarrolló la industria siderúrgica, con gran concentración de ingenios de hierro. La industria colonial del hierro tiene que ver con estas estructuras que vemos nosotros hoy en día. Bueno, son los restos de los ingenios de hierro que funcionaron durante la época colonial y un poco la parte de la época federal. ¿Qué es un ingenio de hierro? Bueno, un ingenio de hierro es una gran estructura hecha normalmente de ladrillo, calicanto y piedra, muchas veces, que funcionaba para la producción del hierro. También hay una ingeniería hidráulica dentro de esta arquitectura, que es la que a través del agua, ¿verdad?, que se recolectaba de los ríos de montaña que tiene acá Metapán, y movían estas norias que servían para toda la producción del hierro que se llevaba aquí en estos ingenios. Uno de los grandes apogeos de la economía del hierro del Reino de Guatemala y exclusivamente de Metapán es para la construcción de ciudades. Luego del terremoto de Santa Marta de 1773, en donde prácticamente se cae la ciudad que hoy conocemos como Antigua Guatemala, se construye la nueva Guatemala de la Asunción, y para esa construcción de esa ciudad se necesitaba productos de hierro. El principal puerto fue el de Acajutla, en la etapa monárquica colonial. Servía por el Océano Pacífico a Guatemala. El mayor intercambio marítimo por más de siglo y medio fue con Perú y México. Tal vez la Carta de Ciudadanía al puerto de Amapala, al Golfo de Fonseca, se la dio a la expedición de Pedro Alvarado, que se reunió aquí en 1533. Alvarado dispuso a hacer una expedición al Perú y reunió barcos aquí en el Golfo de Fonseca, y se reunieron exactamente aquí frente a Amapala. Frente a esta pequeña caleta se reunieron los barcos, eran alrededor de unos 14 barcos que se reunieron. De aquí salieron hacia Nicaragua, al Realejo, y como a los pocos días salieron hacia el sur, hacia el Perú. Así es que la expedición náutica de Alvarado de 1533-34 salió originalmente de este lugar. Y aún en las declaraciones de los testigos hablan de 2 o 3 barcos, porque hay diversidad de opiniones, que se le hundieron a Pedro Alvarado aquí en este lugar. A inicios del siglo XIX, en los albores de la época colonial, el actual territorio salvadoreño era una sociedad multiétnica, jerarquizada en castas, en la cual interactuaban diferentes grupos étnicos: indios, negros, mestizos
y españoles.